Soy defectuosa. Elas Carter se detuvo a mitad de camino, con una mano aún suspendida torpemente sobre la consola de traducción, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos personal. Por un momento, se preguntó si el traductor había fallado. Esta nave estaba llena de tecnología tan avanzada que parecía tener vida, y sin embargo, de alguna manera, seguía teniendo problemas con simples expresiones humanas. Pero el silencio que siguió le indicó que no. Se giró lentamente. Ella estaba de pie cerca del cristal de observación, su pequeña figura delineada por el suave resplandor de una estrella distante que inundaba la cámara con una luz dorada pálida. De cerca, era inconfundiblemente alienígena, pero casi delicadamente humanoide, alta y esbelta, con una piel tenuemente luminosa que brillaba como una perla pulida. Sus ojos eran lo más llamativo, grandes, reflectantes, entretejidos con finas vetas plateadas que captaban la luz con cada sutil cambio en su expresión. En ese momento estaban apagados. No físicamente apagados, sino emocionalmente. Ilas no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Esa es una palabra fuerte, dijo con cuidado. A su alrededor, la sala permanecía inquietantemente silenciosa. Esta parte de la nave diplomática, una elegante estructura flotante perteneciente a uno de los imperios alienígenas más poderosos del espacio conocido, estaba diseñada para conversaciones tranquilas. Las paredes se curvaban orgánicamente, brillando tenuemente como si respondieran a la presencia más que al tacto. Y el aire transportaba un sutil zumbido armónico, como si algo estuviera siempre escuchando. Y en ese momento, Elas tuvo la incómoda sensación de que, en efecto, así era. No lo miró de inmediato. En cambio, su mirada se mantuvo fija en la inmensidad más allá del cristal. Un mundo entero bajo ellos, radiante e increíblemente estructurado, su superficie cubierta de ciudades geométricas que palpitaban con luz sincronizada. Es la palabra correcta, dijo ella en voz baja. Su voz era suave, casi musical, pero había una tensión subyacente. Es la palabra que usa mi gente. Elia cambió de postura, resistiendo la tentación de frotarse la nuca como siempre hacía cuando las conversaciones se volvían extrañas, lo cual últimamente ocurría a menudo. De acuerdo, dijo, pero quizás tu gente sea un poco dramática. Eso provocó una reacción. No de ella, sino de los demás. La sintió antes de verla. El sutil tensado gesto de los dos asistentes que estaban cerca de la puerta, sus figuras luminosas volviéndose ligeramente rígidas. Su piel, que brillaba levemente en fríos tonos azules, mostró una expresión más aguda. Desaprobación, tal vez, o sorpresa. Elia los miró brevemente y luego volvió a mirarla. Supongo que fue una broma de mal gusto. No sonrió, pero algo cambió en su expresión. Confusión, tal vez. Habla sin precaución, dijo. Sí, respondió Elías. Es una especie de especialidad humana. Eso al menos pareció darse cuenta. Sus ojos brillaron levemente, una onda de luz que pasaba a través de los hilos plateados. Animado un poco, Elías se acercó un poco más, con cuidado de no invadir su espacio. Había aprendido rápidamente que la proximidad significaba cosas diferentes entre especies, y esta, como quiera que se llamara su gente, parecía particularmente sensible a ello. Mira, dijo, bajando la voz. No sé con qué estándar te están midiendo, pero defectuoso suena excesivo. Finalmente se giró para mirarlo. De cerca, la diferencia entre ellos se sentía aún más pronunciada, no solo físicamente, sino estructuralmente de alguna manera, como si existiera en un estado constante de equilibrio finamente ajustado, cada movimiento preciso, cada respiración controlada. Excepto que ahora había una ligera irregularidad en su brillo, una leve inestabilidad. Eso es porque no percibes lo que soy, dijo. Elas levantó una ceja. Quiero decir, percibo que me estás hablando a mí en lugar de a los 20 alienígenas de aspecto muy importante en esta nave que no dejan de mirarme como si fuera una violación de las normas andante. Eso le valió otra reacción. Esta vez, una más aguda. La atención cerca de la puerta cambió de nuevo. Intercambiaron una mirada. Rápida, casi imperceptible, pero cargada. Él la captó. Siempre captaba esas cosas.
No eres lo que esperábamos, dijo ella lentamente. Elas dejó escapar un suspiro silencioso. Sí, me lo dicen mucho. Ahí estaba de nuevo. Esa mirada, no solo de ella, sino de toda la nave, al parecer. Desde que había llegado, las reacciones habían sido extrañas. No hostiles, tampoco exactamente respetuosas. Más bien inciertas, como si nadie supiera muy bien qué hacer con él. Incluso la forma en que lo habían asignado aquí le parecía extraña. Un traslado de último minuto. Sin una explicación clara. Solo una nota sellada con múltiples capas de autorización diplomática y una sola línea. Se requiere enlace humano. No lo había cuestionado. Probablemente debería haberlo hecho. Fuiste elegido, continuó ella, con la voz más baja ahora, a pesar de carecer de alineación. ¿Alineación?, repitió Elas. Eso suena importante. Lo es todo. Él esbozó una pequeña sonrisa torcida. Sí, los humanos no lo hacen todo. Somos más bien una especie que resuelve las cosas sobre la marcha. Como para él la primera vez, casi sonrió. Fue una sonrisa tenue, apenas perceptible, pero el brillo bajo su piel cambió, suavizándose lo suficiente como para notarlo. Luego se desvaneció de nuevo. Tu imprevisibilidad es perturbadora, dijo. Por eso estás aquí. Gileas frunció ligeramente el ceño. Eso no suena a cumplido. No lo es. Soltó una risa silenciosa. Bien. Me preocuparía si lo fuera. Un breve silencio se instaló entre ellos. No incómodo, solo pesado. Entonces ella lo miró de nuevo, esta vez más directamente. Mi condición, dijo, me impide sincronizarme con mi gente. No puedo alinear mi estado emocional con el suyo. Existo desfasada. Elas parpadeó. Desfasada. Ella asintió una vez. Me siento independiente. Él la miró fijamente por un segundo, luego inclinó ligeramente la cabeza. Y eso es un problema. La tensión se apoderó de él de nuevo. Ella no respondió de inmediato. En cambio, su mirada escrutó su rostro como si intentara comprender cómo podía preguntar eso con tanta naturalidad. Significa que estoy sola, dijo. La sencillez de sus palabras impactó más que cualquier otra cosa. Ella había dicho. Elia exhaló lentamente. Bien, dijo el más suave ahora. Sí, esa parte la entiendo. Su expresión cambió solo una fracción. ¿Tú? Sí, dijo él. Los humanos también son una especie de especialistas en eso. Un leve silencio se extendió entre ellos de nuevo. Entonces, casi con vacilación, ella habló. Se me considera imperfecta, incompleta, indigna de. Tú no eres defectuoso. Las palabras salieron antes de que él las pensara. Simple, directa, humana. Ella se congeló por completo. La luz bajo su piel se estabilizó instantáneamente, suavizándose en algo claro y constante de una manera que él no había visto antes. Detrás de ella, uno de los asistentes dio un paso brusco hacia adelante. Cuidado, comenzaron, con voz tensa. Elas ni siquiera los miró. Él seguía concentrado en ella. Eres perfecta, dijo. Lo dijo para tranquilizarla. Nada más. Pero el efecto fue inmediato. Se le cortó la respiración. No como antes. Esta vez era controlada, mesurada. Sus ojos se abrieron ligeramente, el plateado en ellos brilló y se fijó en los de él con una intensidad repentina e inquebrantable. La habitación cambió, no físicamente, sino perceptualmente. El zumbido en las paredes se intensificó. El personal se quedó completamente inmóvil, y por primera vez desde que había subido a la nave. Elas Carter tuvo la clara e inquebrantable sensación de que acababa de hacer algo muy, muy importante. Simplemente no tenía idea de qué. Nadie habló durante 3 segundos completos después de que lo dijera. No era el tipo de silencio al que Elas estaba acostumbrado, ese incómodo silencio humano en el que alguien tose, se mueve o intenta llenar el vacío. Este silencio se sentía estructurado, intencional, como si toda la habitación hubiera sido obligada a la quietud por algo más grande que las personas que estaban dentro. Entonces los asistentes se movieron. Ambos dieron un paso al frente a la vez, su compostura previamente medida había desaparecido,
reemplazada por algo más agudo, urgente, casi alarmados. Su piel luminosa brilló con más intensidad. Finas líneas de luz recorrieron sus brazos y cuellos como señales transmitidas bajo la superficie. ¿Qué dijiste?, exigió uno de ellos. Lilia parpadeó, sorprendida. ¿Qué parte? La voz del otro se volvió más baja, más controlada, pero no menos tensa. Repite tu declaración. La mirada de Ilia se dirigió entre ellos, luego de vuelta a ella. Sarin no se había movido. Seguía mirándolo, sin parpadear, sin reaccionar como antes. Su brillo se había estabilizado por completo, un tono suave y radiante que se sentía preciso, intencional. Ya no parpadeaba con incertidumbre. Era constante de una manera que hacía que el aire se sintiera más pesado. Dije, comenzó Ilas lentamente, de repente consciente de que era el único en la habitación que no parecía saber lo que estaba pasando. Eres perfecto. La reacción esta vez fue peor. Uno de los asistentes inhaló bruscamente, una verdadera inspiración audible, y dio otro paso adelante como para intervenir físicamente. El otro extendió la mano, colocando una mano de contención en su brazo, pero su propia postura era rígida. Su mirada fija en Elas como si acabara de activar algo peligroso. No puedes, comenzó el primero. Ella lo escuchó, interrumpió el segundo en voz baja. Elas levantó ambas manos ligeramente. Bien, siento que me perdí un aviso. Sarin finalmente se movió, no alejándose de él, sino acercándose. Fue sutil, solo un paso, pero cambió todo en el espacio entre ellos. La tenue luz bajo su piel cambió de nuevo, no más brillante, sino más profunda, como si capas de ella se estuvieran alineando bajo la superficie. Hablaste sin coacción, dijo, su voz ya no temblaba. Ahora estaba tranquilo, claro, sin esperar nada a cambio. Ilia frunció ligeramente el ceño. Sí, así es como suele funcionar hablar. Los asistentes no apreciaron eso. Uno de ellos dio un paso al frente de nuevo, incapaz de quedarse atrás por más tiempo. Humano, no entiendes las implicaciones de lo que has declarado. Sí, dijo Elia, mirándolos brevemente. Esa parte se está volviendo muy obviamente. Sarin no le apartó la vista. En nuestro idioma, continuó, nombrar a otro como perfecto es reconocerlo como totalmente aceptado incondicionalmente. Ilas asintió lentamente. Bien, eso es agradable. Lo decía en ese sentido. La habitación se tensó. La voz del asistente bajó a un susurro. Tensa. No es agradable. Es vinculante. Esa palabra resonó de manera diferente. La expresión de Ilia cambió ligeramente. ¿Vinculante cómo? Nadie respondió de inmediato. En cambio, las paredes respondieron. Una tenue onda de luz se movió a través de la cámara, sutil, pero innegable, como si la estructura misma hubiera registrado el intercambio. Elas lo sintió de nuevo en su pecho, esa vibración armónica baja que se profundizaba como algo que reconocía un cambio. Sarin se acercó. Ahora estaba dentro de su espacio personal. Lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los intrincados patrones bajo su piel. Delicadas líneas ramificadas de luz que pulsaban en ritmos lentos y sincronizados. Excepto que no estaban sincronizadas con nada más. Eran suyas. Has dado reconocimiento, dijo, y yo lo he recibido. Ilia tragó saliva una vez, muy consciente de que todas las demás presencias en la habitación se habían quedado completamente inmóviles. Bien, dijo, y eso es un problema. Ella inclinó ligeramente la cabeza. No para mí. Detrás de ella, uno de los asistentes apartó la mirada. Su brillo se atenuó como si estuviera incrédulo. El otro habló de nuevo, más controlado esta vez, pero no menos intenso. Humano. Tales declaraciones están reservadas para parejas vinculadas dentro de nuestras estructuras sociales más altas. No se dicen casualmente. No se dan. Gileas dejó escapar un suspiro silencioso. De acuerdo. Bueno, esa habría sido información útil hace unos 10 segundos. Esa información no se comparte con extraños, espetó el asistente. Sí, dijo Elia, estoy empezando a ver el lado negativo de esa política.
Sarin no reaccionó a la tensión. En todo caso, parecía más estable por ello. No te retractes de tus palabras, dijo ella. No era una pregunta. Elia la miró fijamente esta vez, observando la ausencia de miedo, la forma en que se comportaba, no pequeña, no retraída, sino presente de una manera que no había estado antes. Y algo se le oprimió en el pecho. ¿Debería?, preguntó en voz baja. Los asistentes reaccionaron de inmediato. Sí, dijo uno. No, dijo Sarin al mismo tiempo. El choque de respuestas quedó suspendido en el aire como una fractura. Elas los miró alternativamente. Bueno, eso no es nada confuso. Sarin dio otro pequeño paso adelante, acortando la distancia que los separaba. Su voz se suavizó un poco, pero no con incertidumbre. Si te retractas, dijo, entonces tus palabras se vuelven falsas. ¿Y si lo hago?, preguntó Elia. El asistente se puso rígido. Sarin sostuvo su mirada. Entonces permanecieron sinceras. Silencio. Elías exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. Bien. Entonces o te insulto o me caso contigo por accidente. Excelentes opciones. La palabra no se tradujo correctamente. Lo vio en el destello de confusión en sus rostros. Bond, uno de los asistentes, corrigió en voz baja. Sí, murmuró Elas. Ese. Antes de que alguien pudiera responder, un suave tintineo resonó en la cámara. Los tres alienígenas reaccionaron al instante. No con miedo, sino con reconocimiento. La citación, dijo uno de los asistentes, volviendo su tono a un control formal. La corte ha sido notificada. Elas parpadeó. ¿Notificada de qué? Nadie le respondió. La mirada de Sarin no se apartó de la suya. Pero ahora había algo nuevo detrás de ella. No miedo, no confusión, certeza. El imperio requerirá aclaración, continuó el asistente. Eso suena oficial, dijo Elia. No me gusta lo oficial. ¿Qué? Ahora estás involucrado en un asunto de importancia imperial. Añadió el otro. Sí, dijo Elas en voz baja. Lo deduje cuando las paredes empezaron a reaccionar a mis halagos. Sarin extendió la mano ligeramente, sin tocarlo, solo cerca. Vendrás conmigo, dijo. No era una petición. Elas la miró. Mano, luego de vuelta a su rostro. ¿Tengo elección? Una breve pausa, luego muy bajo. No. Dejó escapar una risa suave e incrédula. Por supuesto que no. Cuando las puertas de la cámara comenzaron a abrirse, revelando un corredor ya repleto de figuras que esperaban, altas, luminosas, observando en completo silencio, Elia Carter se dio cuenta de algo con absoluta claridad. No solo había dicho lo incorrecto. Había dicho lo único en toda la galaxia que no podía retractarse. La cámara estaba viva. Elas lo sintió en el momento en que entró. No solo la escala, aunque eso por sí solo era abrumador, sino la presencia. Las paredes no eran paredes en ningún sentido humano. Se curvaban hacia arriba formando una vasta y luminosa cúpula, que se movía con lentas ondas de luz que pulsaban en respuesta a algo más profundo que el movimiento. Figuras se erguían en arcos elevados alrededor del perímetro, altas, radiantes, con una compostura imposible. Cada una emanaba un brillo controlado y sincronizado que se fundía en un ritmo unificado, casi hipnótico. Excepto una, Sarin, cuya luz no coincidía con la de ellas. Nunca lo había hecho. Y ahora, de pie junto a Elia en el centro de la cámara, ni siquiera lo intentó. Un tono armónico bajo resonó en el espacio. No era del todo sonido, no era del todo otra cosa. Presionaba suavemente contra su pecho como si la habitación misma fuera consciente de él o lo estuviera juzgando. Humano Elia Carter, dijo una voz, aunque ninguna figura se movió para reclamarla. Venía de todas partes a la vez, estratificada y precisa. Has hecho una declaración reconocida bajo nuestros protocolos vinculantes más altos. Hila se movió ligeramente, resistiendo el instinto de mirar a su alrededor como si estuviera en problemas en la escuela. Sí, dijo, empezando a comprenderlo. Una leve onda recorrió las figuras reunidas, no desorden, sino una sutil perturbación en su sincronización, por lo demás perfecta.
No fuiste informado, continuó la voz. No, respondió Elas. No lo fui. Otra onda, más fuerte esta vez. Sarin permaneció inmóvil a su lado, su postura tranquila, su presencia inquebrantable. Pero ahora podía sentirlo, la diferencia. Donde los demás se sentían como un solo sistema unificado. Ella se sentía como un individuo de pie dentro de él. Solo pero ya no pequeño. La declaración se mantiene, dijo la voz. Ha sido presenciada, recibida y reconocida. Elas exhaló lentamente. Bien. ¿Y ahora qué? Una pausa. Entonces debe ser validada. ¿Qué? La palabra resonó en la cámara, y esta vez Elas la sintió en sus huesos. ¿Validada cómo? Preguntó. Antes de que la voz pudiera responder, otra figura se adelantó desde el arca de arriba. Más alta que las demás, su brillo más refinado, más controlado. Sus rasgos eran más afilados, su presencia más pesada. Autoridad por intención, dijeron, su voz singular, cortando limpiamente a través de la resonancia en capas de la cámara. Una declaración vinculante requiere afirmación consciente. Elas frunció ligeramente el ceño. ¿Quieres decir que tengo que decirlo de nuevo? Sí. La simplicidad de la misma no lo hizo más fácil. La cámara se quedó en silencio, cada mirada luminosa posándose en él. Sarin no miró a las demás. Lo miró a él, no con miedo, no con incertidumbre, sino con algo mucho más peligroso. Confianza. Puedes retractarte de tu declaración. Añadió la figura autoritaria. Dada la falta de alineación cultural de tu especie, se puede permitir un error. Ahí estaba, la salida. Limpia, lógica, segura. Elas dejó escapar un suspiro silencioso, mirando brevemente a las figuras reunidas. Todo un imperio lo observaba como si fuera una especie de anomalía que necesitaba ser corregida. Luego volvió a mirar a Sarin, a la forma en que estaba ahora, no retraída, no parpadeando firme por algo que él había dicho sin pensar. Tenías miedo, dijo en voz baja, más para ella que para la habitación. Un leve cambio pasó por su brillo. Sí, respondió ella. Y ahora no dudó. No lo tengo. La cámara reaccionó a eso, no visiblemente, pero el ritmo de la luz cambió ligeramente, como un sistema que encuentra algo que no puede categorizar de inmediato. Elas asintió una vez, casi para sí mismo. Sí, dijo en voz baja. Puedo ver eso. Se pasó una mano por el pelo, dejando escapar un pequeño suspiro, casi divertido. De acuerdo, añadió, mirando a las imponentes figuras que los rodeaban. Tengo una pregunta. Nadie interrumpió. ¿Por qué es un problema? ¿Qué? Otra onda más fuerte. El brillo de las figuras autoritarias se agudizó. La divergencia individual desestabiliza la unidad. La unidad sostiene nuestra civilización. Correcto, dijo Elia. ¿Y cómo le está funcionando eso? Silencio. No del tipo estructurado. Uno real. La luz de Sarin no parpadeó, no vaciló. Simplemente se quedó allí, existiendo. Y por primera vez, sintió que toda la cámara lo notaba. Realmente lo notaba. Elas dio un pequeño paso adelante. No alejándose de ella, sino ligeramente hacia adelante, lo suficiente para cambiar la dinámica. No está rota, dijo. Simplemente no es igual que tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ser humano simple es peligroso. A eso lo llamas inestabilidad, continuó. Nosotros lo llamamos ser una persona. Un murmullo recorrió la cámara, no un sonido, sino una interrupción en la perfecta armonía de su estado colectivo. La mirada de la figura autoritaria permaneció fija en él. Impones tu perspectiva a una estructura que no entiendes. Ilia se encogió de hombros ligeramente. Sí, eso es lo nuestro. Un leve, casi imperceptible cambio se reflejó en la expresión de Sarin. Algo parecido a la calidez, la miró. Y por un segundo, toda la galaxia dejó de importar. Pediste intención, dijo. Luego se giró completamente hacia ella. Esta vez sin vacilación. Sin incertidumbre. Eres perfecta, dijo Elia. En el instante en que las palabras salieron de su boca, la cámara reaccionó. No con sonido, sino con luz.
El resplandor sincronizado del imperio se fracturó, no violentamente, pero innegablemente. Los patrones se rompieron, se realinearon, lucharon por reformarse mientras algo nuevo empujaba contra la estructura que siempre habían mantenido. La luz de Sarin surgió, no hacia afuera, sino hacia adentro, condensándose, estabilizándose, convirtiéndose en algo imposiblemente claro y autosuficiente. Dio un paso adelante, no hacia Elas, no hacia la corte, sino hacia sí misma. «Acepto», dijo. Y la cámara cambió. La armonía no se derrumbó. Evolucionó. Donde antes había una sincronización perfecta, ahora había variación. Sutil, frágil, pero presente. Frecuencias individuales emergiendo dentro del agujero, ya no borrado. Las figuras en el arca se movieron, algunas retrocediendo, otras aún, otras ajustándose. La figura autoritaria no se movió por un largo momento. Luego, lentamente, su luz se atenuó, no en derrota, sino en reconocimiento. El vínculo está validado, dijeron. Esta vez la voz no resonó desde todas partes. Vino solo de ellos, y sonó diferente, menos segura, más consciente. Sarin se volvió hacia Elia por primera vez desde que la había conocido. Ella sonrió completamente. Su luz se suavizó, ya no inestable, ya no forzada a alinearse con nada más que ella misma. «Lo entendiste», dijo. Elas resopló en voz baja. «No entendí nada. Simplemente no me gustaba la alternativa. Por eso funcionó», respondió ella. Él lo pensó un segundo y luego esbozó una leve sonrisa torcida. «Sí, tiene sentido». A su alrededor, el imperio se adaptaba a algo que jamás había previsto. No era una falla, ni un defecto, sino una diferencia. Y en el centro de todo, un humano que dijo algo inapropiado y lo decía en serio.